Bienvenidos nuevamente a una clase práctica del módulo Piezas para lo que es la clase de introducción de SolidWorks. En este caso particular vamos a desarrollar la placa tubular y el bafle segmentado. Para eso vamos a empezar con la placa. Me voy a ir a lo que sería el plano alzado y de ahí vamos a establecer nuestros croquis. Croquis sobre plano alzado. Le voy a indicar que voy a realizar un círculo de diámetro 16 pulgadas. Acotado justamente en dicha medida, 16 inch. Y luego haré una extrusión saliente de 10 milímetros para darle el espesor. $10 le damos a aceptar y de esa manera generé mi placa tubular. Ahora bien, necesito realizar las 90 perforaciones aproximadas que están dispuestas en un arreglo cuadrado, cuyas perforaciones son de 3/4 de diámetro externo más 1,64 avos de pulgadas. Dispondré de este círculo para realizar dicha extrusión. Debo tener en cuenta que puedo definir lo siguiente: 3/4 de pulgadas. Puedo definir que este círculo sea un círculo para construcción. Y luego voy a realizar una X distancia del círculo mismo para darle la medida de 1,64 avos. Voy a seleccionar este círculo, X distanciar, 1,64 avos de inch, 4 inch. Me fijo que se adhiera a la parte externa del mismo. Ahora bien, debo tener cuidado porque la medida de 1,64 avos de pulgadas es la medida del espacio neto entre este fragmento y el otro fragmento. Por lo tanto, a este número lo debería dividir por 2. Y de esa manera podré realizar la extrusión del tipo corte. Le diré que sea un corte por todo el espacio y de esa manera me quedará definido el corte para la perforación de lo que sería el tubo externo, los tubos comerciales. Para irme a patrón de grallado, primero debo establecer lo que sería una línea de referencia. Hago un croquis sobre una cara, realizo una línea, ya sea vertical o horizontal, y luego haré la operación, una vez salido del croquis, iré a la operación de patrón de rayado. Le indicaremos que el límite de rayado sea la misma cara esta, que lo que sería la dirección de la matriz que toma en cuenta el croquis, y que la operación a replicar es justamente esta cortar, extruir 1. Ahora puedo observar cómo se despliegan mis perforaciones o cómo se van a desplegar. Voy a tener en cuenta que es un arreglo cuadrado 90 grados. Ahí se acomodaron y están disparadas en una distancia de 1 pulgada. Ahora bien, separación de 1 pulgada, arreglo 90 grados, brinda unas 177 perforaciones. La medida para corregir esto hasta las 90 deseadas es aumentando lo que sería la medida de los márgenes, que es el espacio limitante o libre que puedo dejar hasta lo que sería la circunferencia externa de esta placa tubular.
Voy a aumentarle ese margen del 5 a 15. Vamos a ver que su número baja a 149. Lo aumento a 25. Lo aumento a 50. Veo que en 50 hay 97. Lo aumento a 60. 89 tubos. Lo reduzco a 55. 97. 52. 51. 50. 35. 60. 58. 57. 56. Acá vemos una particularidad. Si yo dispongo de un espaciado de 55, me da 97. Si dispongo de más espaciado para reducir el número de distancias, me baja hasta 89. Por lo tanto, voy a hacer una excepción. En este caso, en vez de realizar 90 perforaciones como tal, voy a realizar 89 perforaciones. Si en el hipotético caso deseo y es una norma el hecho de colocar 90 perforaciones como tal, y yo tengo, por ejemplo, el caso de 55 y tengo 7 perforaciones extra, me voy en este menú desplegable, puedo ir minimizando estos menús que no voy a usar y voy a utilizar el menú de instancias para ignorar. En ese caso, cuando abra el menú de instancias para ignorar, debo justamente seleccionar qué instancias puedo yo ignorar de este patrón de rayado. Por ejemplo, selecciona esta y ahora, como he dicho que voy a ignorar esta instancia, el número bajó de 97 a 96. Si bajo esta, bajó a 93. Por lo tanto, debo de sacar 3 tubos más para obtener lo que sería el bafle de 90 perforaciones. Voy a sacar estos 3 de acá abajo y de esa manera podré disponer de 90 perforaciones. Le doy a aceptar y con eso tendré la placa tubular bien desarrollada. Ahora lo que puedo hacer, por ejemplo, para menor visibilidad, es ocultar esta línea con tal de no entorpecer, y ahora debo realizar esa circunferencia de perforaciones cuya medida era de 14 pulgadas. Voy a trabajar sobre esta cara seleccionada, me voy a la operación croquis, a la pestaña croquis, voy a dibujar un círculo de diámetro 14 pulgadas. Dicho círculo, como va a ser un círculo de referencia, para ubicar mis perforaciones, lo voy a dejar como construcción. Aceptar. Le voy a dar la medida de las 14 pulgadas. Y le voy a indicar que en dicho círculo, por ejemplo en esta parte superior, va a ubicarse la perforación para las tuercas y los tornillos de 10 milímetros. Voy a aplicar la operación extruir corte y le voy a indicar por todo. De esa manera tendré la primera perforación de las 30. Lo que debo hacer justamente es aplicar matriz circular. Le voy a indicar que la operación a replicar, puedo seleccionar este cuerpo que me está indicando cortar, extruir 2, o me puedo ir a este menú desplegable y seleccionar de la misma cortar, extruir 2. Le voy a indicar como dirección lo que sería esta lista y de esa manera puedo generar 30 perforaciones según lo que he especificado, separados de igual manera. Aceptar y con eso tendría la placa tubular. Lo único que me falta es ir a la pestaña a la parte de material, clic derecho, editar material e indicarle que el material a emplear SolidWorks Material Acero, material AISI 304. Lo aplico y vemos que mi pieza tiene aproximadamente un peso de 8 kilogramos, 8050 gramos.
Con eso habré desarrollado mi placa tubular. Luego voy a guardar el mismo. Luego, para disponer del bafle, lo que debo tener en cuenta es que puedo, si quiero o no, comenzar una nueva pieza o partir de la misma pieza de la placa tubular, ya que, entre todos, se realizan las operaciones muy similares. Debo tener en cuenta en primera instancia que me dice que el bafle, en realidad, tiene una medida de 12 pulgadas. Así que editaré la medida del diámetro, por ejemplo, a 12 inch. Acá me dice continuar. Justamente me tira un error por el hecho de los cortes. Voy a eliminar los cortes como tal. Al eliminar el corte se elimina en consecuencia la matriz, las perforaciones. Se ha realizado el corte debido para lo que sería la colocación del tubo externo. Se colocó o se dispuso del croquis y ahora voy a editar la operación patrón de rayado. Debo tener en cuenta que aquí me mencionaba que el espesor de la placa del bafle era de 5 milímetros. Por lo tanto, saliente extruir 1 en realidad tomará la medida de 5 milímetros. Asentar y ahora sí haré la edición de la operación de patrón de rayado. Separación de 1 pulgada, arreglo 90 y vemos cómo, dado que el margen antes estaba establecido para placa tubular de una cierta medida con referencia al diámetro externo de 16 pulgadas o del diámetro de 16 pulgadas, ahora al modificarse esa medida de 16 a 12, el margen cobró mayor relevancia y dispuso de menor espacio para los tubos. Por lo tanto, este margen lo voy a modificar justamente para que se acomode correctamente. Lo voy a disponer de 60, de 40, 44. Me voy a instancias de ignorar y voy a eliminar cada instancia ignorada para que me calcule la cantidad de más o menos desarrollada. En vez de 40 le voy a poner 30. En vez de 30, 20. En vez de 20, 10. Y en vez de 10, 5. Ahora bien, dado que tengo esta configuración, primero, antes que nada, debo corroborar luego que las perforaciones sean acordes con respecto a la placa tubular. Por el momento veo que tengo 97 perforaciones. Voy a ignorar estas instancias, por ejemplo. Estas 4 instancias y voy a ignorar estas 2 instancias. Y de esa manera tendré un bafle para los 90 tubos. Le doy a aceptar. Ahora debo de tener en cuenta que el bafle mismo está segmentado en una medida de 80. Por lo tanto, mejor dicho, está segmentado en una medida del 25%. Por lo tanto, me voy sobre esta cara, croquis, control 8, voy a hacer una línea que vaya desde una punta a la otra. Esa medida de línea era 1,20, era 12 pulgadas de diámetro. Voy a hacer una línea horizontal que vaya desde una punta hasta la otra de lo que sería el bafle y le voy a indicar justamente
la medida de la altura, porque este croquis de por sí, si bien tiene una relación coincidente con lo que sería la circunferencia del bafle, no está bien definida su posición. Voy a indicar esta arista con respecto al punto alto y le voy a indicar que esta medida corresponde al 25% por 12 inch. Aquí me da que el 12% de esos 12 pulgadas corresponde a 76.2. Voy a posicionarme sobre la circunferencia externa, convertir entidades, y ahora veo que se me ha sombreado el croquis, porque justamente el croquis ahora está totalmente, además de estar definido en sí, el sombreado me indica que está cerrado. Yo lo que quiero es centrarme sobre la parte superior, porque en esa parte superior es donde voy a realizar el corte del 25%. Por lo tanto, puedo hacer dos cosas. Puedo extruir corte e indicarle que únicamente trabaje sobre este contorno, o recortar entidades, y voy a recortar las entidades que sobran, que eran estas de acá y estas de acá, justamente para que me quede la parte superior definida. Extruir corte, y le voy a indicar en la medida de corte. Le doy a aceptar, y de esa manera tendré mi bafle de 12 pulgadas, 5 milímetros de espesor, donde alberga las 90 perforaciones, con un corte segmentado del 25%. Regresando a la ejercitación, vemos en este caso que he entrado al módulo o la opción de ensamble, he dispuesto del bafle que he creado y de la placa tubular misma, para posicionarlas de tal manera, así corroborar que la medida de las perforaciones o el orden de las mismas se ha corroborado de manera eficiente. Me voy a relación de posición, por ejemplo, le voy a indicar que este cuerpo cilíndrico va a ser, específicamente le voy a indicar la cara cilíndrica externa, va a ser concéntrico con el otro. Y de esa manera vemos que la primera opción que nos brinda el SolidWorks es la opción de concéntrico. Le vamos a dar a aceptar. Voy a alejar, manteniendo seleccionada una cara y arrastrando, voy a irme alejándome de lo que sería placa y tubo, placa y bafle. Le doy a la opción vista frontal y vemos por la vista frontal que las perforaciones fueron, dentro de todo, bien desarrolladas o bien colocadas para que los tubos no se interfieran con lo que sería el bafle o la placa tubular. Si yo deseo hacer una vista normal con respecto a esta cara, vemos que la medida, dentro de todo, se ha respetado de manera eficiente. Por lo tanto, hemos procedido de manera correcta a la hora de desarrollar nuestro placa tubular y, en consecuencia, haber desarrollado el bafle segmentado. Y con eso termina esta pequeña clase